buenas tardes. Hoy en este sábado, como hemos venido haciéndolo durante estas últimas cápsulas, nos hemos referido a María porque sabemos que la Iglesia siempre nos invita a acercarnos a María en estos sábados. De hecho, precisamente le llamamos así, ¿no? Los sábados de María. Y hemos estado meditando los dogmas referente a ella, también las oraciones que conocemos referentes a ella. Y hoy quisiera hablar de una de los temas que algunas personas han estado comentando acerca de que si la Virgen de Guadalupe y la Virgen de San Juan y la Virgen de Coromoto y la Virgen del Pilar, ¿de dónde salieron todas y cada uno de estos nombres? Que si son las distintas vírgenes, que si es una misma, cómo se lleva a cabo este tema de lo que nosotros hoy conocemos como advocaciones marianas. En el catolicismo, una advocación mariana es un modo de referirse a los misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María, o a las circunstancias históricas o geográficas que rodean la devoción de una imagen determinada. La Iglesia Católica admite numerosas advocaciones que significan la figura de la Madre de Jesús o alguna de sus cualidades, a las que se le rinde culto de diversas maneras. ¿Cómo podemos descubrir los diferentes tipos de advocaciones que hay? Podemos agrupar la mayoría de las advocaciones marianas en diversas categorías. Por ejemplo, relativas a los misterios o pasajes de la vida de la Virgen María, como son la Inmaculada Concepción, la Anunciación, la Asunción, la Presentación, etc. Relativas a las verdades teológicas abstractas como son la esperanza, la caridad, la consolación, la fe, etc. Relativas a los estados físicos y emocionales de la Virgen, como son los dolores, la soledad, etc. Relativas a su condición de mediadora y protectora de la humanidad, como son auxiliadora, las mercedes o la merced, los remedios, etc. Relativas a frutos, flores o aves, utilizados como símbolos de sus cualidades, como son el pino, la granada, la paloma, la azucena, la rosa, el fruto, etc. Relativas a accidentes geográficos generalmente que coinciden con los parajes donde se encuentran sus santuarios, como son el Carmen, el Mar, Fátima, Lourdes, el Pilar, Guadalupe, etc. Las advocaciones, pues, marianas se suelen nombrar con las fórmulas Santa María de, Virgen de o Nuestra Señora de. Pero también las advocaciones suelen dar lugar en muchos casos a nombres propios femeninos, compuestos del nombre María y su advocación. María del Carmen, María de los Dolores, María de Lourdes, María de Fátima. Aunque el nombre sea diferente en cuanto al atributo relativo a la Virgen María, siempre se refiere únicamente a ella,
así se haga mención de varios nombres en un mismo momento. La instancia es la misma, es decir, todas las advocaciones se refieren a la única persona que es la Virgen María. Controversias en cuanto a esto. Desde los primeros siglos del cristianismo primitivo, existen registros que hablan de María como Madre de Dios, que es lo que hemos meditado sobre la palabra griega Theotokos, Madre de Dios. Y este título fue declarado dogma de fe en el Concilio de Éfeso hacia el año 431, rechazando así las ideas promulgadas por Nestorio, quien afirmaba que María era únicamente Madre de Jesús hombre, únicamente, y no Madre de Jesús Dios. Hasta entonces, en la doctrina cristiana, no había surgido una negativa acerca de esta verdad que es considerada por la Iglesia como fundamento de las demás atribuciones marianas y por lo tanto de las distintas advocaciones hacia su persona. En consideración de María como Madre de Dios, es definida tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa y reafirmada inclusive por los iniciadores del movimiento protestante en el siglo XVI, proporcionado por el ex sacerdote alemán Martín Lutero y mantenida posteriormente por Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Sin embargo, a medida que el proceso reformador avanzó a lo largo de los siglos, dentro de algunos movimientos por-reformadores que se mantuvieron, el cisma de Roma se originó un giro en su postura teológica sobre el papel de María. Desde entonces, por parte de las diversas manifestaciones del protestantismo, se ha producido una forma de desacreditar históricamente la tradición de la Iglesia, en la que influyó la postura hacia la religión de varios eruditos e investigadores europeos del iluminismo racionalista del siglo XVIII y en el liberalismo teológico del siglo XIX, incluyéndose en el caso referente a los escritos patrísticos acerca de la Madre de Jesús y de sus consecuentes concepciones dentro del catolicismo en los primeros 3 siglos del cristianismo y las múltiples manifestaciones mariológicas aceptadas y promulgadas a lo largo de la historia. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica? De acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, las advocaciones que se dirigen a María son única y exclusivamente modos de llamarla desde el punto de vista bíblico relacionados con ella, acciones, lugares o mensajes que la identifican, nada más, aclarando con ello que solo hay una Virgen María, siendo además estos representados a través de la pintura, arte y escultura pictórico-religioso. Las mismas han adquirido variadas interpretaciones acerca de su verdadero valor doctrinal dentro del cristianismo, por lo que la mayoría de las confesiones religiosas ajenas al catolicismo y por parte de algunos estudiosos bíblicos escépticos han considerado a estas formas alguna forma de acto de devoción antibíblico para imponer la religión católica, relacionando bajo el campo sociocultural similitudes con creencias que han existido dentro de los pueblos paganos, ahora cristianizados, obviándose la parte teológica cristiana que existe para comprender a las mismas. También ocurre por otras causas, entre ellas
el poco estudio de la verdadera concepción de la doctrina católica hace que el mismo se desfigure en diferentes ocasiones por consecuencia de la mala formación doctrinal o poca profundización en la misma por parte de algunos confesos al catolicismo, definiendo sin mala intención el verdadero significado de dichas advocaciones poseen, en forma variada y en muchas ocasiones incluso contradictoria a la explicación de la Iglesia Católica, ocasionándose por ello diferentes posturas internas que han provocado cismas variados por considerarlas supersticiones. Es por eso que es importante que nos quede claro qué es advocación. El término advocación no figura en ninguno de los libros que componen la Biblia. Podemos apreciar en las siguientes citas bíblicas de la versión de 1960, dirigidas al Dios judeocristiano, donde se mencionan de modo implícito la esencia del significado de advocación, con varios modos de llamarle e invocarle. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:1, a Dios le llaman el Dios que te sacó de Egipto, refiriéndose a la acción de Dios con referencia a su acción salvadora del pueblo de Israel de Egipto. El Dios de Jacob en el Salmo 20, versículo 1, refiriéndose a la fe de este personaje que aparece en el Antiguo Testamento, donde lo toma como suyo. El Señor de los ejércitos, Salmo 84, 1, refiriéndose a aquel que les ayudó a salir adelante en medio de las diferentes guerras que tuvo que sostener el pueblo de Israel ante las diferentes invasiones de otros pueblos. Pero las mismas se dirigen siempre al mismo Dios. Únicamente se recuerda sus portentos y detalla sus atributos. Del mismo modo, pero de forma inferior a Dios, se aplica dicha similitud en la Virgen María. María se apareció en España en el Pilar a Santiago Apóstol, por lo cual la advocación referente a ella se le conoce como la Virgen del Pilar. María se apareció a 3 pastorcitos en el lugar llamado Fátima. La advocación que surge de ello es Nuestra Señora de Fátima. María se presentó con 3 rosas explicando su significado, por lo cual la advocación que surge de ella es rosa mística. El problema radica sobre las apariciones, la devoción y la veneración mariana específica. La Biblia no es explícita en ningún pasaje sobre el tema. En el caso de considerarse la postura protestante de la sola escritura como la única regla para aceptar una doctrina de fe, lo cual del mismo modo no ha sido demostrado explícito dentro de la interpretación bíblica, por lo que es considerada autocontradictoria como refutación. En cuanto a la celebración de las advocaciones, la Iglesia Católica conmemora las distintas advocaciones de la Virgen a lo largo del año litúrgico, algunas incluidas en el calendario romano general y la mayoría de los calendarios propios de las iglesias locales o las órdenes religiosas. Muchas advocaciones locales se celebran coincidiendo con la Inmaculada Concepción, la Natividad, la Asunción o durante el mes de mayo, el mes mariano, que la Iglesia dedica tradicionalmente a la Virgen. Algunos ejemplos de advocaciones
de María de acuerdo a las apariciones que ha tenido en los diferentes lugares. Podemos expresar algunas. En Argentina está la advocación de Nuestra Señora de Luján. En Bolivia está Nuestra Señora de Copacabana. En Brasil está Nuestra Señora de Aparecida. En Chile está la Virgen del Carmen de Maipú. En Colombia, Nuestra Señora de Chinchiquirá. En Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles. En Cuba, Virgen de la Caridad del Cobre. En Ecuador, Nuestra Señora del Quinché. En El Salvador, Nuestra Señora de la Paz. En Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. En Honduras, Virgen de Suyapa. En México, Nuestra Señora de Guadalupe. En Nicaragua, Nuestra Señora de El Viejo. Y también la Inmaculada Concepción de María. En Paraguay, Nuestra Señora de Caupé. En Perú, Nuestra Señora de la Evangelización. En Puerto Rico, Nuestra Señora de la Divina Providencia. En República Dominicana, Nuestra Señora de las Mercedes. En Uruguay, Virgen de los 33. Y en Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. En España podemos encontrar también algunas otras advocaciones conocidas, como son Nuestra Señora de la Franqueira, Nuestra Señora de la Rogativa, Nuestra Señora de las Lágrimas, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de los Dolores en Murcia, Nuestra Señora de los Dolores de Ellín, Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, Nuestra Señora del Rosario de Elín, Santa María de Arrijaca, Santa María de la Merced, Virgen de la Peña, Virgen de Azahar, Virgen del Carmen en Beniaján, Virgen de Rosén y algunas otras que también hemos conocido o escuchado a través de la historia y que sobre todo tienen una intención al aparecerse María en cada uno de estos lugares y que por lo cual ha recibido esos nombres. Sabemos que cada uno de ellos vivían situaciones muy específicas, ya sea de persecución, ya sea de guerra, de necesidad, de desastres naturales, y todos ellos vemos la intercesión de María presente. Una de las advocaciones que también son muy conocidas son Nuestra Señora de la Luz, que también María es presentada como esa luz que ilumina y que guía hacia Cristo, y que sobre todo intercede para que las personas que están en la oscuridad, es decir, en el pecado, puedan convertirse guiados hacia Cristo. Muchas de estas advocaciones también son conocidas y celebradas a lo largo del año litúrgico, por lo cual son conocidas no solamente en estos países, sino en todo el mundo. Sabemos que también en su nombre se han levantado diferentes santuarios, como en Lourdes, en Fátima y en algunos otros, como en Medjugorje. También es importante reconocer que María siempre ha sido parte importante en la historia de salvación y que su trabajo como Madre de Jesús, pero también Madre nuestra, nos ha llevado a verla siempre a actuar en favor de todos nosotros e intercede por nosotros para alcanzar la salvación y poder, como ella, participar de la gloria de Dios. Muchos de los títulos de María, como reina, como intercesora, como madre,
Cada uno de ellos también son utilizados en los nombres de sus advocaciones, dadas por la misma gente, hoy también reconocidas por la Iglesia. Cada una de ellas tiene la intención de llevarnos siempre a Jesús. Por eso es muy importante que estas advocaciones siempre tienen referencia a, como nos decía la palabra de Dios, María siempre se va a presentar como la servidora. En todos sus mensajes donde se han realizado las diferentes apariciones de María, siempre queda al final esa invitación de parte de ella de obedecer a su Hijo, de ir a su Hijo, de conocer a Jesús. Por eso siempre la invitación de parte de la Iglesia a poder dar el verdadero culto a María como servidora de Dios y evitar cualquier tipo de exageración que se pueda caer en la idolatría. Por eso es muy importante reconocer estos elementos que tiene María al asumir diferentes papeles con características propias del lugar. Cuando nosotros nos acercamos a estas advocaciones, descubriremos que en muchas de ellas María ha asumido características del lugar para poderse hacer cercana a todos sus hijos. Por eso siempre María se presenta como vuestra piadosa madre. Es decir, María siempre nos va a dar a conocer que ella vive esa tarea que Jesús le dejó al pie de la cruz al asumir a todos los hombres como sus hijos y que va a estar buscando los medios necesarios para que todos puedan participar de ese gran regalo que Cristo nos ha dado con su muerte y resurrección, que es la redención y la salvación. Es por eso que al acercarnos a este tema de las advocaciones, es una invitación a reconocer ese papel activo de María. María busca reunir a todos los hijos de Dios para llevarlos a la comunión con Él. Esta es la intención de las advocaciones: hacerse cercana a todos los hombres para que todos los hombres se puedan acercar a Dios. Cada uno de nosotros podemos conocer pues también otras advocaciones que no hemos nombrado aquí, pero sobre todo la intención no es conocer todas las que existen, ya que sería larga la lista, pero sí sería importante que nosotros viéramos la intención que tiene María al hacerlo, que es reconocer que Dios sigue buscando reunir a todos sus hijos y ofrecerles el don de la salvación, para que así puedan participar de ese gran regalo. Hoy María nos invita a que podamos reconocerla también cercana a ella, a nuestra vida, e intercede por cada uno de nosotros, para que así sepamos reconocer cómo Dios sigue buscándonos y seguirá buscándonos hasta que nosotros podamos acercarnos a Él. Descubramos en cada una de estas advocaciones un signo de la presencia de Dios a través de María, que nos llama a acercarnos a Él y poder descubrir su amor, su providencia y su ayuda. Hoy María, a través de estas advocaciones, nos invita a reconocer su intercesión y su papel como madre amorosa, que busca a todos sus hijos para llevarlos al encuentro de Cristo, de su Hijo y de Dios Padre. Que ojalá nosotros, si somos devotos de alguna de estas advocaciones, podamos descubrir que la intención final de María es llevarnos siempre a Dios. Que pasen todos buenas tardes y que Dios les bendiga.